Caso de la minería Conga, Cajamarca, Perú, en el año 2012. ¿Cuál es el conflicto suscitado alrededor del proyecto Conga? Habría que recordar que este proyecto que pretendía ejecutar en Cajamarca, provincia de Selendilla, Nauca y demás, que consistía en la exploración y en la explotación de recursos de tipo mineral, cobre y oro. Y suponía en términos más concretos, digamos, secar dos lagunas para efectos de colocar los desechos propios de la actividad. El Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas, autorizó en su momento la explotación y la exploración de este proyecto. En paralelo a ello, generó un gran conflicto social en contra, liderado por los comuneros, los ronderos, los dirigentes en dicha zona, quienes consideraban que el proyecto minero afectaría gravemente su modo de vida y concretamente su derecho por el agua, por la razón que necesariamente tenían que secar 4 lagunas para efectos de la ejecución de este proyecto. Con relación a la segunda pregunta, ¿en qué consiste la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué los motivó? La medida cautelar que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2014 es un mecanismo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es uno de los dos órganos que componen el sistema. Lo otro es la Corte Interamericana. La medida cautelar es un mecanismo que actúa frente a situaciones de gravedad frente a un daño irreparable. Lo que ocurre es que los dirigentes y ronderos y comuneros de esta zona llevan a la comisión la medida cautelar considerando que su vida, su integridad, su familia están en riesgo en este conflicto social. Violencias, amenazas por parte de esta empresa contra su seguridad de estas personas de la población de Cajamarca. En tal sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga la medida cautelar a favor de un número significativo de dirigentes para que el Estado peruano asegure su vida, su integridad personal y que puedan llevar a cabo procesos de defensa de sus tierras y territorio en tranquilidad sin que sus vidas e integridad estén en riesgo. ¿Cuál es la relación entre el proyecto Conga y la consulta previa? Pues aquí viene lo interesante. En el contexto de debate público político que genera el proyecto, hace algunos años, incluso en el gobierno de Ollanta Humala, principalmente la mesa en cuestión fue el agua, porque precisamente con la ejecución del proyecto podría afectarse de manera grave las fuentes de agua en la zona. La cuestión de la consulta previa ocupa quizás en menor medida el público político, pero es un tema que las organizaciones civiles que acompañan a estas autoridades de las comunidades y las rondas campesinas han puesto también sobre la mesa. Básicamente que el proyecto Conga debió ser objeto de consulta previa. Un poco la pregunta es si se podría afirmar que esta zona existían colectivos que puedan ser considerados pueblos indígenas originarios. ¿Por qué? El derecho a la consulta previa es un derecho por el momento que está reconocido específicamente en los pueblos indígenas originarios o también pueblos tribales. La pregunta es, ¿pueden o no ser considerados pueblos indígenas? Ese es un camino. El otro camino que podría emplearse en algunos países, este debate y la consulta previa puede ampliarse a colectivos distintos a estos, o sea, pueblos indígenas o pueblos tribales. En conclusión, el caso Conga siempre estaría respaldado por nuestra Constitución Política del Perú, la Comisión Interamericana de Derechos, las ONGs y demás entidades. Este caso está relacionado con lo que es la cultura, la sociedad y el derecho.